Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Me ayudaría mucho si dejáis un comentario con vuestra opinión y os suscribís para estar al tanto de nuevas historias. Lo que vais a escuchar es algo que nunca pensé que me sucedería, especialmente en un momento tan doloroso. En el funeral de mi marido, la persona que menos esperaba me reveló sus verdaderas intenciones, y os aseguro que lo que descubrí os dejará sin aliento. Nunca pensé que a mis 70 años me encontraría encogiéndome en las sombras para evitar a mi propia familia. El día que enterré a Antonio, mi esposo durante 45 años, fue el día que descubrí lo poco que me valoraban aquellos que deberían haberme apreciado más. El funeral había sido hermoso, si es que se puede aplicar esa palabra a algo tan sombrío. La parroquia de San Miguel estaba llena de amigos, colegas y familiares. Antonio había sido profundamente respetado en nuestra comunidad, un hombre amable y considerado que había dedicado su carrera a ser director de instituto. Había tocado muchas vidas. Me había mantenido entera durante toda la ceremonia, aceptando condolencias con serena dignidad, mi mano fuertemente agarrada por la de nuestro hijo, Roberto. Había estado atento todo el día, asegurándose de que comiera algo, guiándome con delicadeza entre la multitud. Su esposa, Cristina, también había estado allí, por supuesto, elegante de negro, con una expresión apropiadamente solemne. Después de 2 horas de apretones de manos y abrazos, el peso del duelo me oprimió hasta que apenas podía respirar. Necesitaba un momento a solas. El tanatorio tenía una pequeña sala lateral, un lugar para que las familias se reunieran en privado. Estaba vacía ahora. Todos se habían trasladado a la zona de recepción. Me escabullí, sin decir nada a nadie, desesperada por solo 5 minutos de silencio. Me hundí en un sillón en la esquina, cerré los ojos y finalmente permití que las lágrimas fluyeran libremente. Antonio se había ido, mi compañero, mi confidente, mi ancla. 45 años juntos, y ahora estaba sola. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí antes de oír abrirse la puerta. Rápidamente me sequé los ojos, no queriendo que me sorprendieran en un estado tan vulnerable. Pero los recién llegados no me vieron en mi rincón, parcialmente oculta por un gran arreglo floral. Te dije que deberíamos haber sacado el tema antes de que muriera. La voz de Cristina, despojada del tono comprensivo que había mantenido todo el día. No era el momento adecuado, respondió Roberto, sonando cansado. Ya estaba sufriendo bastante. Me quedé helada, sin intención de escuchar a escondidas, pero de repente incapaz de anunciar mi presencia. Bueno, ahora tenemos que ocuparnos de ella, continuó Cristina, su voz aguda por la irritación. Tienes que hablar con el abogado el lunes a primera hora. Necesitamos saber exactamente qué vamos a recibir y cómo. Rápido. Cristina, por favor. Mi padre ni siquiera está enterrado todavía. Y tu madre no se está volviendo más joven. Cuanto más esperemos, más se complicarán las cosas. Hubo un susurro de tela. Cristina ajustándose el vestido, quizás. Date prisa con la herencia. Voy a meter a la vieja en una residencia. ¿La vieja? ¿Yo? Roberto suspiró profundamente. No va a querer dejar la casa. Claro que no, pero no puede arreglársela sola y lo sabes. La casa es demasiado grande, hay escaleras y ya se está volviendo olvidadiza. Es la solución sensata. Quizás podría vivir con nosotros, sugirió Roberto con tono inseguro.
La risa de Cristina fue fría. ¿En nuestra casa? ¿Con mi horario? Además, ya sabes cómo es, siempre metiéndose en los asuntos de todos. No puedo tenerla allí juzgando todo lo que hago. Es mi madre, Cristina. Y tú eres mi marido. Esta es nuestra vida, nuestro futuro. El dinero de la venta de esa casa podría marcar una gran diferencia para nosotros, para los estudios universitarios de los niños. Hice una pausa, apenas atreviéndome a respirar. Antonio llevaba muerto menos de una semana. Ni siquiera habíamos tenido la lectura del testamento y ya estaban dividiendo nuestras vidas, tomando decisiones sobre mi futuro sin mí. Hablaremos de esto más tarde, dijo Roberto con firmeza. Hoy se trata de respetar a mi padre. Bien, pero no lo pospongas demasiado. El mercado inmobiliario está en auge ahora mismo. Se fueron, la puerta cerrándose suavemente detrás de ellos. Permanecí inmóvil, sus palabras resonando en mi cabeza. La vieja, la casa, la residencia. Cuando finalmente logré ponerme de pie, mis piernas temblaban. Me vi en un espejo en la pared, pálida, envejecida, disminuida por el dolor. ¿Así es como me veían? ¿Una carga que gestionar? ¿Un obstáculo para su herencia? Mientras regresaba tropezando a la recepción, un pensamiento se repetía en mi mente. Antonio me había dicho algo unos días antes de morir. Habíamos estado hablando de finanzas y me había apretado la mano, sus ojos serios a pesar de su debilidad. Elena, he arreglado todo, había dicho. No te preocupes por el futuro. Me he asegurado de que estarás protegida. En ese momento pensé que solo intentaba consolarme. Ahora me preguntaba si de alguna manera él había sabido lo que vendría. La casa se sentía diferente cuando volví del funeral. Más vacía, más fría. Antonio y yo habíamos vivido en esta modesta casa de 2 plantas con un pequeño jardín durante casi 30 años. Habíamos criado a Roberto aquí, celebrado fiestas, resistido tormentas, tanto literales como figuradas. Ahora, sus paredes familiares parecían resonar con la ausencia. Vagué de habitación en habitación esa noche, tocando las cosas de Antonio, las gafas de leer que había dejado en su mesita de noche, la chaqueta de punto que aún colgaba del gancho junto a la puerta, el crucigrama a medio terminar en la mesa de centro. Pequeños trozos de una vida repentinamente interrumpida. No pude obligarme a mover ninguno de ellos. El sueño no llegó fácilmente esa noche. Las palabras de Cristina seguían repitiéndose en mi mente como una burla cruel. Mandar a la vieja a una residencia. Había pasado toda mi vida adulta como maestra de infantil, cuidando de los hijos de otras personas. Había criado a mi propio hijo con todo el amor y la paciencia que pude reunir. A esto se reducía todo, a ser descartada, cuando ya no era útil. A la mañana siguiente llamaron alegremente a mi puerta. Cristina estaba en el porche, con una sonrisa radiante en el rostro, sosteniendo una fuente con algo tapado. Elena, te he traído unas croquetas caseras. Sé lo difícil que puede ser cocinar para una sola persona. Forcé una sonrisa y la invité a pasar, preguntándome si tendría idea de que había oído sus planes. ¿Siempre había sido tan transparente o solo lo veía ahora? Gracias, Cristina. Es muy considerado de tu parte. Entró decidida en mi cocina, dejó la fuente y abrió inmediatamente los armarios como si fuera la dueña del lugar. Déjame ayudarte a organizar un poco. Esta cocina está tan...
Hizo una pausa buscando una palabra diplomática, abarrotada. Observé cómo comenzaba a reorganizar mi especiero sin permiso, mi especiero, que Antonio me había construido como regalo de aniversario hacía 15 años, con cada estante cuidadosamente medido para encajar en el espacio junto a nuestra cocina. Me las he arreglado muy bien con mi cocina durante 30 años, dije, más bruscamente de lo que pretendía. Cristina se giró, la sorpresa brilló en su rostro antes de que su máscara de simpatía volviera a su sitio. Claro que sí. Solo pensé en ayudar a facilitar las cosas ahora. Hizo una pausa, señalando vagamente la silla vacía donde solía sentarse Antonio. Ahora que estoy sola y aparentemente incapacitada, las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Sus ojos se abrieron ligeramente. Elena, nadie piensa que seas incapaz. Solo nos preocupa que te las arregles sola en esta casa tan grande. No es tan grande. 2 dormitorios y un estudio. Y el calentador del agua que siempre da problemas y el trabajo del jardín. Bebí mi té, sin decir nada. Antonio y yo habíamos hablado de mudarnos a algo más pequeño hacía años y decidimos no hacerlo. Amábamos nuestro hogar, nuestro barrio, el jardín que habíamos cultivado juntos. El calentador funcionaba perfectamente con mantenimiento regular y tenía un servicio para el trabajo más pesado del jardín. Roberto y yo hemos estado hablando, continuó Cristina, su voz suave pero firme. Creemos que podría ser el momento de considerar algunas opciones que serían más manejables para ti. Opciones: residencias para mayores. Hay una encantadora a solo 20 minutos de nuestra casa. Apartamentos privados pero con personal disponible. Comidas incluidas, actividades. Ya estaba sacando folletos de su bolso. ¿Los había llevado también al funeral? Elena miraba aquellos folletos sintiendo un nudo en el estómago. La presión era cada vez más evidente. ¿Qué haríais vosotras en su lugar? Contadme en los comentarios. No estoy lista para dejar mi casa, Cristina. Mantuve la voz firme, aunque mis manos querían temblar. Nadie dice que sea ahora mismo, retrocedió. Pero es bueno empezar a pensarlo, planificar con anticipación. Planificar con anticipación. El funeral apenas había terminado. Encontré algo interesante ayer, dije, cambiando de tema. Revisando la agenda de Antonio, tenía varias citas con el señor Garrido en las semanas previas a su fallecimiento. El señor Garrido era nuestro abogado, lo había sido durante décadas. La sonrisa de Cristina vaciló por un momento. Sí. Me pregunto qué estarían discutiendo. Probablemente solo actualizando su testamento. Procedimiento estándar cuando alguien está... Agitó la mano sin querer decir muriendo. Probablemente, asentí suavemente. ¿Cuándo está programada la lectura? Roberto se ha encargado de eso. Creo que es la semana que viene. Se levantó bruscamente. Debo irme. Tengo una comida benéfica a mediodía. Después de que se fue, me senté en la mesa de mi cocina durante mucho tiempo, mirando los folletos que había dejado. Personas mayores sonrientes jugando al golf, comiendo en elegantes comedores, asistiendo a clases de arte. Nada de eso parecía terrible exactamente, pero no era mi hogar. Pensé de nuevo en las palabras de Antonio. He arreglado todo. ¿Había sospechado lo que podría pasar después de su muerte? ¿Conocía a su hijo y a su nuera mejor que yo? Esa tarde
Llamé al médico de Antonio, el doctor Morales, que había sido tanto su médico como nuestro amigo durante muchos años. Elena, ¿cómo te encuentras? Su voz era cálida, con genuina preocupación. Aguantando, dije. En realidad llamo por algo específico. Esas últimas semanas, ¿Antonio te habló alguna vez de mí? ¿De sus preocupaciones sobre lo que pasaría después? Hubo una pausa. Lo hizo, sí. ¿Qué dijo? Me pidió que te vigilara, dijo el doctor Morales con cuidado, y que estuviera disponible si necesitabas una opinión médica sobre algo. ¿Una opinión médica? ¿Sobre qué? Otra pausa. Sobre tu capacidad para vivir de forma independiente. Le preocupaba que pudieras sentir presión para dejar tu casa antes de que fuera médicamente necesario. Se me hizo un nudo en la garganta. Ya veo. Elena, ¿estás experimentando esa presión? Se me ha sugerido que podría estar mejor en una residencia para mayores. Su tono se agudizó. Eso parece prematuro. Estás en excelente estado de salud para una mujer de 70 años. Tu último reconocimiento médico no mostró problemas cognitivos. Tu movilidad es buena. No hay ninguna razón médica por la que no puedas seguir viviendo de forma independiente. El alivio me invadió. ¿Estarías dispuesto a poner eso por escrito? Absolutamente. Antonio me pidió que preparara esa carta. De hecho, la tengo lista. Pensó que podrías necesitarla. Mi Antonio, incluso en sus últimos días, había estado pensando en el futuro, anticipando los desafíos que podría enfrentar. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero por primera vez desde su muerte no eran del todo tristes. También había gratitud y algo más, determinación. No iba a dejarme apartar tan fácilmente. A la mañana siguiente vi el coche de Cristina entrar de nuevo en mi camino de entrada. Esta vez no estaba sola. Roberto estaba con ella y ambos llevaban expresiones de alegría decidida que inmediatamente me pusieron en guardia. La batalla por mi hogar, mi independencia, mi dignidad había comenzado. No dormí bien esa noche. Mi mente daba vueltas con preocupaciones sobre lo que Cristina y Roberto podrían estar planeando. Por la mañana había tomado una decisión. Necesitaba ser proactiva en lugar de reactiva. Antonio siempre me había dicho que la preparación era la mitad de la batalla. Cuando Roberto y Cristina llegaron a mi puerta, los recibí con café ya preparado y una sonrisa tranquila que ocultaba mi agitación interior. Mamá, queríamos hablar contigo sobre algunos asuntos prácticos, comenzó Roberto, acomodándose en el sofá donde solía sentarse su padre. Verlo allí, tan diferente de Antonio pero ocupando su espacio, me dolía el corazón. Por supuesto, dije, pasándole una taza de café. Yo también he estado pensando en asuntos prácticos. Cristina se sentó al borde de su silla con la postura perfecta de siempre. Hemos estado investigando algunas comunidades maravillosas para vivir, dijo, sacando más folletos brillantes. Esta tiene lista de espera, así que es bueno apuntarse pronto. Asentí, aparentando considerar los folletos. Antes de hablar de eso, me gustaría pedirle a Sandra que se una a nosotros. Las cejas de Cristina se alzaron. ¿Sandra, la enfermera que ayudó con papá? Sí, pasará por aquí esta mañana. Miré mi reloj. Debería estar aquí en cualquier momento. Como si fuera una señal, sonó el timbre. Sandra Pérez había sido la enfermera domiciliaria de Antonio durante sus últimos meses. Cincuentañera, con ojos amables y un comportamiento sensato, se había convertido en una especie de amiga. Siento llegar tarde, dijo, entrando en la sala de estar. Había un tráfico terrible.
Los ojos de Cristina se entrecerraron ligeramente. Elena, esperábamos tener una discusión familiar. Sandra fue prácticamente de la familia estos últimos meses, respondí, y tiene experiencia profesional que podría ser útil. Sandra se sentó a mi lado, su presencia reforzando mi valor. Había sido testigo de la impaciencia apenas disimulada de Cristina durante la enfermedad de Antonio, su renuencia a ayudar con sus cuidados. Roberto, Cristina, comencé. Aprecio vuestra preocupación por mi situación vital, pero lo he pensado mucho y he decidido quedarme en mi casa. La sonrisa de Cristina se tensó. Elena, entendemos que emocionalmente esta casa significa mucho para ti, pero en la práctica, interrumpí suavemente, soy perfectamente capaz de vivir de forma independiente. He hablado con el doctor Morales, quien está de acuerdo en que no hay ninguna razón médica por la que deba dejar mi hogar. Roberto frunció el ceño. ¿Hablaste con el médico de papá sobre esto? Antonio le pidió que evaluara mi capacidad antes de fallecer, expliqué. Ha proporcionado una declaración por escrito. Saqué la carta que el doctor Morales me había entregado el día anterior, pasándosela a Roberto. Sus ojos se abrieron mientras la leía. Esto dice que estás en excelente estado de salud para tu edad, dijo, sonando sorprendido. ¿Ya se había convencido de que yo era frágil? También hablé con la señora López de los servicios sociales del hospital, añadió Sandra. Puede organizar una evaluación para determinar qué apoyos podría necesitar Elena para quedarse en casa de forma segura. Cristina se movió incómoda. Eso parece prematuro. Solo estamos explorando opciones. En realidad, dije, parece que ya habéis decidido que debería mudarme a una residencia. Mandar a la vieja a una residencia fueron tus palabras exactas, creo. La habitación quedó en silencio. Cristina palideció. Luego se sonrojó. No sé qué crees que oíste, pero... Te oí en el funeral, Cristina, dije en voz baja, en la sala lateral. Yo estaba allí, sentada en el rincón. El rostro de Roberto se desencajó. Mamá, yo... No te culpo por pensar en el futuro, continué. Pero no estoy lista para dejar mi casa, y no hay ninguna razón legítima por la que deba hacerlo. Sandra me ha ayudado a desarrollar un plan para envejecer en casa de forma segura. Sandra asintió. Modificaciones simples como barras de apoyo en el baño, un sistema de alerta médica y visitas regulares pueden abordar la mayoría de las preocupaciones de seguridad. Estaré encantada de revisar el plan con vosotros dos. Cristina se levantó bruscamente. Esto parece una emboscada. No es mi intención, le aseguré. Solo estoy siendo práctica, como sugeriste. Sonó el timbre de nuevo. Esta vez era Sofía, mi nieta de 16 años, entrando con la llave que siempre había tenido. Hola, abuela, llamó. Luego se detuvo en seco al ver a todos reunidos. Oh, perdón, ¿interrumpo? Para nada, cariño, dije. Solo estamos teniendo una discusión familiar. Sofía, alta y pensativa como su abuelo, miró alrededor de la tensa habitación. ¿Está todo bien? Estamos discutiendo la situación vital de la abuela, explicó Roberto. Sofía frunció el ceño. ¿Qué pasa con ella? Tus padres piensan que podría estar mejor en una residencia para mayores, expliqué suavemente. ¿Qué? ¿Por qué? Sofía parecía genuinamente sorprendida. La abuela está bien sola. Literalmente me enseñó a hacer lasaña desde cero el fin de semana pasado.
Los labios de Cristina se apretaron en una línea delgada. Sofía, las decisiones de los adultos son más complicadas que eso. No soy una niña, mamá, respondió Sofía. Y la abuela no es una inútil solo porque tenga 70 años. Sentí una oleada de afecto por mi nieta, tan ferozmente protectora. Había estado viniendo más a menudo desde que Antonio falleció. A veces haciendo los deberes en la mesa de la cocina, a veces simplemente sentándose conmigo en un silencio cómodo. Sofía, ¿por qué no me ayudas a traer unas galletas de la cocina?, sugirió Sandra, dándole un momento a la familia. Cuando se fueron, Roberto suspiró profundamente. Mamá, solo quiero lo mejor para ti. Lo sé, dije, buscando su mano. Pero lo mejor para mí ahora mismo es quedarme en mi casa con los apoyos adecuados. Antonio y yo hablamos de esto antes de que falleciera. Esta fue nuestra decisión. Roberto parecía dividido, mirando entre Cristina y yo. La lectura del testamento es mañana, le recordé. Esperemos a ver qué quería Antonio antes de tomar decisiones importantes sobre la casa o mi situación vital. Cristina se levantó, alisándose la falda. Deberíamos irnos. Tengo cita en la peluquería. Después de que se fueran, Sandra se quedó a tomar otra taza de café. Bueno, ha ido tan bien como cabía esperar, observó. Gracias por venir, dije. Me ayudó tenerte aquí. Sofía regresó después de despedir a sus padres. Abuela, ¿de verdad están tratando de hacer que te mudes?, suspiré. Están preocupados a su manera. Están siendo ridículos, declaró Sofía. No te preocupes, no dejaré que te presionen. Mirando su joven rostro decidido, sentí un destello de esperanza. No estaba del todo sola en esta batalla. Las oficinas de Garrido y asociados se veían exactamente igual que hacía 5 años, cuando Antonio y yo habíamos actualizado nuestros testamentos por última vez. Las mismas sillas de cuero, los mismos cuadros de paisajes, incluso la misma recepcionista con su amable sonrisa y su cabello entrecano. Señora Elena, qué alegría verla de nuevo, dijo, levantándose para saludarme. Aunque desearía que fuera en otras circunstancias. Gracias, Marta, respondí, agarrando mi bolso un poco más fuerte de lo necesario. ¿Ya están todos aquí? El señor Roberto y la señora Cristina acaban de llegar. El señor Garrido estará con ustedes en breve. Asentí y me acomodé en una de las sillas de la sala de espera, con el corazón latiéndome anormalmente rápido. Apenas dormí anoche, preguntándome qué habría dispuesto Antonio en sus últimas reuniones con el abogado. Roberto y Cristina estaban sentados frente a mí. Roberto hojeaba una revista sin verla realmente. Cristina miraba su reloj cada pocos minutos. ¿Cuánto va a tardar esto?, le susurró a Roberto. Tengo esa reunión de la Junta Benéfica a las 2. Roberto la hizo callar, mirándome disculpándose. El señor Garrido apareció en la puerta, digno con su traje gris, su cabello plateado cuidadosamente peinado. Señora Elena, Roberto, Cristina, por favor, pasen. Lo seguimos a su despacho, tomando asiento alrededor de una pulida mesa de conferencias. El señor Garrido se acomodó en la cabecera con una gruesa carpeta abierta ante él. Antes de comenzar, dijo, quiero expresar mis condolencias, Elena. Antonio era un buen hombre y un querido amigo. Gracias, murmuré. Ahora, a los asuntos, se ajustó las gafas. El testamento de Antonio es bastante sencillo. Elena,
como su cónyuge supérstite, hereda la casa en su totalidad y todo su contenido. Las cuentas bancarias conjuntas, por supuesto, ya estaban a nombre de ambos. Está la póliza de seguro de vida que la nombra a usted como beneficiaria. Cristina se movió en su asiento. ¿Y las cuentas de inversión? El señor Garrido la miró, su expresión neutral. A eso voy, señora Cristina. Antonio tenía una cuenta de jubilación por un valor aproximado de 400.000 euros. Tras su fallecimiento, Elena es la beneficiaria principal. Roberto asintió sin parecer sorprendido. Existe, sin embargo, una cláusula que Antonio añadió hace 3 meses. Continuó el señor Garrido, pasando una página del documento. Concierne específicamente a la casa. Sentí un aleteo de anticipación. Esto debía ser lo que Antonio había estado planeando. La casa en la calle de los Fresnos, número 14, se lega a Elena García con derecho vitalicio de residencia. A su fallecimiento, o si ella eligiera voluntariamente vender la propiedad, pasará a Roberto Martínez. Cristina se inclinó ligeramente hacia adelante, su interés despierto. Sin embargo, enfatizó el señor Garrido la palabra, hay una condición si Elena se viera forzada o presionada a abandonar su hogar contra su voluntad o sin la recomendación documentada de al menos 2 profesionales médicos independientes de que necesita cuidados que no puede recibir en casa, la casa no pasará a Roberto Martínez. En su lugar, será vendida y las ganancias se donarán a la Fundación para la investigación del Alzheimer en memoria de la madre de Antonio. La habitación quedó en silencio. Miré fijamente al señor Garrido, apenas atreviéndome a creer lo que acababa de oír. Antonio había creado una salvaguarda legal para protegerme exactamente de lo que Cristina había estado planeando. El rostro de Roberto registró sorpresa, luego confusión. No entiendo. ¿Por qué iba a pensar papá que mamá se vería obligada a dejar su casa? La expresión del señor Garrido permaneció cuidadosamente neutral. No puedo hablar de sus motivaciones, solo de las disposiciones legales que estableció. El rostro de Cristina se había quedado sin color. Agarró los reposabrazos de su silla con los nudillos blancos. Esto es ridículo, dijo, con la voz tensa. Nadie está obligando a Elena a hacer nada. Simplemente estoy transmitiendo los términos del testamento, respondió el señor Garrido con calma. Hay disposiciones adicionales. Antonio estableció un fideicomiso para pagar el mantenimiento del hogar, los impuestos sobre la propiedad y los servicios de atención domiciliaria si Elena los necesitara en el futuro. Pensó en todo, susurré, una oleada de gratitud invadiéndome. Hay más, continuó el señor Garrido. Antonio dejó una carta personal para cada uno de ustedes. Me entregó un sobre con mi nombre escrito con la familiar caligrafía de Antonio. Luego le pasó uno a Roberto. ¿No hay nada para mí?, preguntó Cristina, incapaz de ocultar su indignación. Me temo que no, señora Cristina. Roberto miró su sobre, sin hacer ningún movimiento para abrirlo. Guardé el mío en mi bolso, queriendo leer las palabras de Antonio en privado. ¿Hay alguna pregunta sobre el testamento en sí?, preguntó el señor Garrido. Roberto carraspeó. ¿Se puede impugnar la condición sobre la casa? Cristina le lanzó una mirada de advertencia. El señor Garrido juntó las manos. Puede impugnar cualquier testamento, Roberto. Pero debo decirle que Antonio estaba en plenas facultades mentales cuando hizo estas enmiendas.
Se sometió a una evaluación cognitiva específicamente para evitar cualquier impugnación de este tipo. Además, grabamos en video la sesión de firma, que es una práctica habitual en nuestro bufete cuando se realizan cambios significativos. Ya veo, dijo Roberto en voz baja. Si no hay más preguntas, haré que Marta les proporcione copias de todos los documentos. Fuera del despacho del abogado, Cristina ni siquiera intentó ocultar su enfado. «Esto es absurdo», le siseó a Roberto. «Tu padre me atacó específicamente con esa cláusula». «Cristina, ¿ahora no?», murmuró Roberto, mirándome. «Necesito irme a casa», dije, no queriendo prolongar este momento incómodo. Sofía vendrá después del colegio para ayudarme a clasificar parte de la ropa de Antonio para donar. «Yo te llevo», ofreció Roberto. «Está bien, he venido en mi coche». Llevaba 50 años conduciendo sin incidentes, aunque Cristina había comenzado recientemente a sugerir que podría ser hora de reconsiderar mis privilegios de conducción. «Mamá, tenemos que hablar de esto», dijo Roberto con expresión preocupada. «Sí, tenemos que hacerlo», asentí. «Pero no hoy. Hoy necesito procesar lo que hemos aprendido». Mientras conducía a casa, con las manos firmes en el volante a pesar de mi agitación emocional, pensé en el sobre de mi bolso. ¿Qué últimas palabras me habría dejado Antonio? En casa me preparé una taza de té y me senté en mi dormitorio, abriendo cuidadosamente el sobre. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto, me he ido y te enfrentas a los desafíos que temía. He visto cómo Cristina mira nuestra casa, cómo habla de los siguientes pasos cuando cree que no la escucho. Conozco a nuestro hijo. Es un buen hombre, pero fácilmente influenciable por las ambiciones de ella. Siento no estar ahí para apoyarte, pero he hecho lo que he podido para protegerte. La casa es tuya mientras la quieras. El dinero está ahí para mantenerla y cuidarte. No dejes que te apresuren a tomar decisiones que no son adecuadas para ti. Recuerda lo que siempre nos decíamos: podemos doblarnos, pero no rompernos. Eres más fuerte de lo que crees, Elena. He visto esa fortaleza todos los días durante 45 años. Todo mi amor, ahora y siempre, Antonio». Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras apretaba la carta contra mi corazón. Incluso desde el más allá, Antonio me estaba protegiendo, luchando por mí. Cuando sonó el timbre una hora después, ya me había recompuesto. Era Sofía, con la mochila colgada de un hombro, su expresión inusualmente seria. «Abuela, tenemos que hablar», dijo, entrando. «Mamá y papá están discutiendo por el testamento. Papá dejó escapar algo sobre una residencia. ¿Qué está pasando realmente?» Acompañé a Sofía a la cocina, mi mente acelerada. ¿Cuánto debía contarle a mi nieta de 16 años sobre la tensión entre sus padres y yo? Era perceptiva, demasiado perceptiva a veces, pero todavía era joven. «¿Quieres un poco de limonada?», pregunté, ganando tiempo. «Abuela», dijo Sofía, dejando caer su mochila en una silla. «Por favor, no me trates como a una niña». «Algo va mal y quiero saber qué es», suspiré, sirviéndonos a ambas vasos de limonada. «Tu madre cree que debería mudarme a una residencia». Los ojos de Sofía se abrieron como platos. «¿Pero por qué? Estás perfectamente bien aquí». «Ella cree que la casa es demasiado para mí sola». «Eso es ridículo», se burló Sofía. «Esta casa ni siquiera es tan grande». Sonreí con tristeza.
creo que hay otras consideraciones involucradas. ¿Cómo cuáles? Dudé, no queriendo hablar mal de Cristina a su hija. Financieras, quizás. El rostro de Sofía se ensombreció al comprender. La casa. Quieren venderla, ¿verdad? Asentí ligeramente. Tu abuelo anticipó que esto podría suceder. Puso una cláusula en su testamento para evitar que me obligaran a irme. Bien por el abuelo, dijo Sofía con fiereza. Luego su expresión cambió a preocupación. Pero mamá no se rendirá fácilmente. He visto cómo se pone cuando quiere algo. Eso era quedarse corto. Cristina siempre había sido decidida, calculadora. Era en parte lo que la había hecho exitosa en su carrera como agente inmobiliaria. Veía oportunidades donde otros no las veían y las perseguía implacablemente. «Puedo manejar a tu madre», le aseguré a Sofía con más confianza de la que sentía. Sofía tomó un largo sorbo de limonada, con el ceño fruncido en señal de concentración. «¿Sabes?», dijo finalmente, «podría mudarme contigo». Casi me atraganto con mi bebida. «¿Qué?». «Solo escúchame. Voy a la universidad el año que viene. Está a solo 20 minutos. Podría vivir aquí en lugar de en una residencia de estudiantes. Ayudaría con la casa. Y mamá no podría argumentar que estás completamente sola». Me conmovió su ofrecimiento, pero negué con la cabeza. «Sofía, eso es muy dulce, pero tu primer año de universidad debería ser para hacer amigos, tener la experiencia completa». «Seguiría teniendo todo eso», insistió, «pero tendría alojamiento gratis y tú tendrías compañía. Es práctico». Práctico, la palabra favorita de Cristina. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió. La voz de Cristina llamó. «Sofía, ¿estás aquí?». Sofía puso los ojos en blanco. «En la cocina, mamá». Cristina apareció en el umbral, su sonrisa profesional firmemente en su sitio, a pesar de la tensión que podía ver en sus hombros. «Ahí estás. Pensé que estabas ayudando a la abuela a clasificar la ropa del abuelo». «Estábamos a punto de empezar», dijo Sofía, su tono repentinamente defensivo. Cristina nos miró, claramente sospechosa. «¿Qué estabais discutiendo tan intensamente?». «Planes universitarios», dije suavemente. Sofía me estaba contando sobre las carreras en la universidad. Cristina asintió, aunque no parecía del todo convencida. «Sofía, ¿puedes dejarnos a solas a la abuela y a mí unos minutos? Hay algo que tenemos que discutir». Sofía se cruzó de brazos. «Si es sobre la abuela, creo que debería quedarme». «Sofía», dijo Cristina, su voz agudizándose, «esta es una conversación de adultos. No soy una niña, mamá». Puse una mano en el brazo de Sofía. «Está bien, cariño. ¿Por qué no empiezas a mirar en el armario de arriba? Me uniré a ti en un momento». Sofía dudó. Luego recogió a regañadientes su mochila. «Vale, pero no voy lejos». Le dirigió a su madre una mirada significativa antes de subir las escaleras. Cuando estuvimos solas, Cristina se sentó frente a mí, su sonrisa desvaneciéndose. «Elena, tenemos que hablar de lo que pasó en el despacho del abogado. Pensé que habíamos acordado discutirlo otro día». «Esto no puede esperar», insistió Cristina. «Esa cláusula que Antonio añadió es manipuladora e injusta». Levanté una ceja. «¿Injusta? ¿Cómo?». «Está claramente diseñada para evitar que te ayudemos a tomar decisiones necesarias sobre tu futuro. O diseñada para evitar que tú tomes esas decisiones por mí», respondí suavemente.
Los ojos de Cristina se entrecerraron. ¿Crees que soy la villana aquí, verdad? Que solo estoy detrás de la casa. Creo que tienes opiniones firmes sobre lo que debería pasarme a mí y a esta propiedad, dije con cuidado. Opiniones que expresaste con bastante claridad en el funeral. Sus mejillas se sonrojaron. Estaba sensible ese día. Todos lo estábamos. Sí, el duelo a menudo revela nuestros verdaderos pensamientos. Cristina se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Elena, sé razonable. Esta casa vale al menos 400.000 euros en el mercado actual. Ese dinero podría hacer mucho por el futuro de Roberto y Sofía. En cambio, está aquí, infrautilizado. Esta es mi casa, Cristina, no una propiedad de inversión. Y podría ser el hogar de otra persona, una familia joven que necesite el espacio. Mientras tanto, tú podrías estar en un hermoso apartamento con gente de tu edad, actividades, opciones gastronómicas, todas las cosas que crees que una mujer de 70 años debería querer, dije en voz baja. Ella suspiró con exasperación. Estoy tratando de ser práctica. Yo también. Por eso he pedido a un especialista en modificaciones del hogar que evalúe qué cambios podrían hacer más seguro para mí el envejecer en casa. Los ojos de Cristina se abrieron como platos. ¿Tú qué? Sandra me recomendó a alguien. Vienen la semana que viene, barras de apoyo en el baño, mejor iluminación, quizás una conversión de lavandería en la planta baja, pequeños cambios que pueden marcar una gran diferencia. Eso es tirar el dinero, protestó Cristina. Estás gastando dinero para quedarte en una casa que eventualmente tendrás que dejar de todos modos. ¿Según quién? Pregunté. El doctor Morales dice que soy perfectamente capaz de vivir de forma independiente. Por ahora, dijo Cristina con desdén. ¿Pero qué pasará en 5 años? ¿10? Si necesito ayuda adicional y cuando la necesite, el fideicomiso de Antonio cubrirá la atención domiciliaria. Cristina se levantó bruscamente, paseándose por la cocina. Estás siendo terca y egoísta. Roberto está tratando de hacer lo mejor para todos, incluyéndote a ti, y lo estás haciendo imposible. ¿Es egoísta querer quedarme en mi propia casa? Pregunté. ¿Honrar los deseos de Antonio para mí? Antonio ya no está aquí, espetó Cristina. El resto de nosotros necesitamos seguir adelante. Sentí un destello de ira, más agudo que cualquier emoción que me hubiera permitido mostrar desde que esto comenzó. Han pasado 2 semanas, Cristina, 2 semanas desde que enterré a mi marido de 45 años, y ya estás hablando de seguir adelante con la venta de la casa que construimos juntos. Tuvo la decencia de parecer momentáneamente avergonzada. No quise decir, sí, lo hiciste, dije, poniéndome de pie. Has dejado muy claras tus prioridades. Ahora, déjame dejar claras las mías. Me quedo en esta casa. Soy mental y físicamente capaz de hacerlo, y cualquier intento de sugerir lo contrario solo dañará tu relación conmigo y potencialmente con Sofía, que no es tan ingenua como pareces pensar. Cristina me miró fijamente, claramente no acostumbrada a una confrontación tan directa por parte de su suegra. Por un momento vislumbré incertidumbre en sus ojos. Entonces la puerta principal se abrió de nuevo y Roberto llamó. «Hola, mamá, Cristina». Cristina retrocedió, recomponiéndose justo cuando Roberto aparecía en el umbral de la cocina. Una mirada a nuestros rostros le dijo que había entrado en medio de algo. «¿Qué está pasando?», preguntó con cansancio. «Tu madre y yo solo estábamos discutiendo».
Algunas opciones, dijo Cristina, su máscara profesional volviendo a su sitio. ¿Qué opciones?, preguntó Roberto mirándonos. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera responder, Sofía apareció en las escaleras. Están discutiendo sobre si deberían obligar a la abuela a ir a una residencia para que vosotros podáis vender su casa. La cocina quedó en silencio. Roberto se quedó inmóvil en el umbral, su mirada cambiando de Cristina a mí, luego hacia Sofía en las escaleras. Eso no es, comenzó Cristina, pero Sofía la interrumpió. No mientas, mamá. Te oí por teléfono con ese agente inmobiliario ayer. Dijiste que la casa podría salir al mercado para el verano si jugabas bien tus cartas. El rostro de Roberto palideció. Cristina, ¿es eso cierto? Cristina enderezó los hombros. Estaba explorando opciones. Eso es lo que hacen los adultos responsables. ¿A mis espaldas?, preguntó Roberto, su voz anormalmente tranquila. Cuando acordamos esperar, nunca había visto a mi hijo mirar a su esposa con tanta decepción. En ese momento me di cuenta de cuánto la ambición de Cristina había moldeado su matrimonio, quizás sin que Roberto lo reconociera por completo. Creo, dije con cuidado, que todos necesitamos sentarnos y tener una conversación honesta, no más planes, no más susurros, solo la verdad. Roberto asintió lentamente. Tienes razón, mamá. Sacó una silla de la cocina y se hundió en ella, pareciendo de repente agotado. Sofía, baja aquí, por favor. Sofía descendió las escaleras, su expresión una mezcla de desafío y ansiedad. Tomó el asiento a mi lado, una silenciosa declaración de lealtad. Cristina permaneció de pie un momento más, como si mantuviera una posición de superioridad, antes de finalmente tomar la última silla. Sé que piensas que soy la villana aquí, comenzó Cristina, mirándome directamente, pero solo estoy siendo práctica ante una situación que ninguno de nosotros pidió. Mamá, interrumpió Sofía, hay práctico y luego hay cruel. Sofía, advirtió Roberto. No, déjalas hablar, dije. Todos merecen tener voz en esta conversación. Sofía se enderezó. La abuela es perfectamente capaz de vivir aquí, no está enferma. No está confundida, no necesita estar en una residencia. Vosotros solo queréis el dinero de vender la casa. El rostro de Cristina se sonrojó. Eso no es justo. ¿No lo es?, desafió Sofía. Vemos cómo eres con el dinero, mamá, siempre hablando de mejorar, invertir, ascender, pero esto no es solo una casa, es el hogar de la abuela. Roberto se pasó una mano por el pelo, pareciéndose más a su padre de lo que nunca había notado. Cristina, hablamos de esto, acordamos no presionar a mamá. ¿Y cuándo exactamente se suponía que iba a sacar el tema?, exigió Cristina. Cuando tenga 80, 90, después de que se caiga por esas escaleras y se rompa la cadera. Basta, dije con firmeza. Estoy sentada aquí mismo. No habléis de mí como si no estuviera en la habitación o fuera incapaz de entender. Cristina tuvo la decencia de parecer avergonzada. Lo siento, Elena, pero mis preocupaciones son válidas. Lo son, concedí. Por eso estoy tomando medidas para hacer esta casa más segura a medida que envejezco. Las modificaciones que Sandra recomendó son sensatas. Voy a instalar un sistema de alerta médica y sí, algún día puede que necesite más ayuda, pero ese día no es hoy. Y cuando llegue hay opciones más allá de vender esta casa y trasladarme a una residencia.
Roberto me miró con nuevo respeto. ¿Realmente lo has pensado bien? Por supuesto que sí. Antonio y yo lo discutimos ampliamente cuando enfermó. Junté las manos sobre la mesa. Ahora, entiendo que estés decepcionada por la casa, Cristina. La veías como un activo, una herencia, pero es mi hogar, y Antonio quería que me quedara aquí todo el tiempo que deseara. Lo dejó legalmente claro. La expresión de Cristina se tensó. Esa cláusula fue manipuladora. Fue protectora, corregí, y necesaria, aparentemente. La tensión entre nosotras se hizo palpable. Entonces, sorprendentemente, fue Roberto quien la rompió. Lo siento, mamá, dijo en voz baja. Papá tenía razón, no vi lo que estaba pasando. Cristina se volvió hacia él, la traición brillando en sus ojos. Roberto... No, Cristina, esto no está bien. Él la miró fijamente. ¿Cómo te sentirías si alguien decidiera que tu casa, tus elecciones de vida, ya no son válidas? Si discutieran enviarte lejos como si no fueras capaz de opinar? Eso es diferente, protestó Cristina. No tengo 70 años. Y 70 no son 90, le recordé. Podría vivir aquí de forma independiente durante otra década o más. Sofía, que había estado observando el intercambio atentamente, habló. Y he estado pensando. Mi oferta de vivir aquí durante la universidad es seria. Sería bueno para ambas. Roberto pareció sorprendido. ¿Quieres vivir con la abuela en lugar de en la residencia de estudiantes? ¿Por qué no? Se encogió de hombros Sofía. La universidad está cerca, el trayecto es fácil y ahorraría miles en gastos de alojamiento. Además, estaría aquí por la noche si la abuela necesitara algo. No esperaba que Sofía mencionara su oferta delante de sus padres, pero me conmovió su determinación de ayudar. Cristina miró entre su hija y yo, claramente calculando este nuevo desarrollo. Eso podría funcionar, admitió a regañadientes. Al menos durante unos años. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza. Si Sofía vivía conmigo, Cristina no podría impulsar la narrativa de la residencia. Y si esperaba hasta que Sofía se graduara, quizás el mercado inmobiliario estaría aún mejor. No estoy pidiendo tu permiso, mamá, dijo Sofía con firmeza. Te estoy comunicando mis planes. Roberto sonrió ligeramente ante la audacia de su hija. No es mala idea, y mamá no estaría sola en la casa. Cristina asintió lentamente, reconociendo la derrota por ahora. Bien, si eso es lo que todos quieren. Lo que yo quiero, dije, mirándolos a cada uno, es que esta familia sane. Antonio odiaría vernos destrozados así. Roberto extendió la mano sobre la mesa hacia la mía. Lo haría, y siento que hayamos aumentado tu dolor, mamá. Cristina no se disculpó. No esperaba que lo hiciera, but algo en su postura se relajó ligeramente. Deberíamos irnos, dijo levantándose. Sofía tiene deberes y Elena probablemente necesite descansar. En realidad, dije, esperaba que Sofía aún pudiera ayudarme con la ropa de Antonio. Es hora de empezar a dejar ir algunas cosas. Cristina dudó, luego asintió. Está bien, Roberto y yo volveremos por ella más tarde. Después de que se fueran, Sofía y yo pasamos la tarde clasificando el armario de Antonio. Cada camisa, cada par de zapatos guardaba recuerdos. Lloré a veces, pero se sintió purificador en lugar de devastador. «Sabes, no se ha rendido», dijo Sofía mientras doblábamos un jersey que había decidido conservar. «Mamá, quiero decir, solo se está reagrupando». «Lo sé»,
dije. Pero ahora estoy preparada y tengo aliados. Los meses siguientes trajeron cambios, pero no los que Cristina había planeado. Se completaron las modificaciones en el hogar, haciendo la casa más segura sin cambiar su carácter. Sofía se graduó del instituto y se mudó al segundo dormitorio ese otoño, trayendo energía juvenil a la casa tranquila. Roberto venía más a menudo, a veces sin Cristina, reconectando conmigo de una manera que no habíamos logrado desde que era joven. Nuestras conversaciones se hicieron más profundas, más honestas. Una noche, mientras estábamos sentados en el balancín del porche que Antonio había colgado hacía décadas, confesó que su matrimonio estaba pasando por dificultades. La carta de papá me hizo pensar en muchas cosas, dijo, sobre el tipo de hombre que quiero ser, el tipo de ejemplo que quiero dar a Sofía. Le apreté la mano, ofreciendo apoyo silencioso. Cristina siguió siendo Cristina, práctica, ambiciosa, centrada en las apariencias y el progreso. Pero algo había cambiado en la dinámica de poder de su relación. Roberto se enfrentaba más a ella, especialmente en lo referente a mí, y cuando volvió a sacar el tema de la casa, como sabía que haría, él zanjó la conversación con firmeza. «Mamá se queda donde quiera quedarse», le dijo. Fin de la discusión. En cuanto a mí, descubrí que los 70 no eran el final, sino otro comienzo. Me apunté a clases de aquagym en el centro cívico, volví a contactar con viejas amigas e incluso empecé a hacer voluntariado en el programa de alfabetización de la biblioteca municipal. El dolor por la pérdida de Antonio nunca desapareció del todo, pero se suavizó, dejando espacio para nuevas experiencias. En el aniversario de la muerte de Antonio, visité su tumba sola, colocando flores frescas contra la lápida. «Tenías razón», susurré. No me rompí. Me doblé, pero no me rompí. Caminando de regreso a mi coche, todavía conduciendo, a pesar de las preocupaciones de Cristina, sentí una sensación de paz invadirme. Antonio me había dado un último regalo, el espacio y el tiempo para descubrir mi propia fuerza, para recordar quién era más allá de ser la esposa de alguien, la madre de alguien. Era Elena García, de 71 años, todavía viviendo en mi propia casa, todavía tomando mis propias decisiones, todavía encontrando alegría en cada día. Esa noche, Sofía y yo cenamos en el patio, viendo las luciérnagas parpadear en el crepúsculo. Su primer año de universidad había estado lleno de nuevos amigos y desafíos, pero parecía contenta con nuestro arreglo. ¿Alguna vez te arrepientes de haber rechazado la residencia de estudiantes?, le pregunté. Ella negó con la cabeza. Nunca. Esto fue lo correcto para ambas. Sonrió con picardía. Además, vuelve loca a mamá, lo cual es una ventaja. Me reí. Un sonido pleno y rico que llenó el aire de la noche. A Antonio le habría encantado oírlo. La batalla no había terminado. Por supuesto, Cristina lo intentaría de nuevo algún día, pero ya no tenía miedo. Había encontrado mi voz, mi fuerza, mi dignidad, y no iba a dejarla ir. Muchísimas gracias de corazón por haber llegado hasta el final de esta historia. Si os ha emocionado o hecho reflexionar, por favor, suscribíos al canal, dadle un me gusta y compartid vuestros pensamientos en los comentarios. Tenemos muchas más historias esperando ser descubiertas. Nos vemos muy pronto.